Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, ojo en esto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. ¿Con quién? ¿Con quién, iglesia? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Señor, te damos gracias esta mañana por la vida, por las oportunidades, por traernos con bien a este lugar. Queremos poner nuestro corazón y nuestra mente, una mente receptiva a tu palabra y un corazón dispuesto a acatar tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he titulado la meditación de esta mañana, Gánale al enojo. ¿Cómo se llama? Gánale al enojo. Y es que hay muchas cosas en el mundo, iglesia, que están bien normalizadas. La web, la internet, las comunicaciones de manera global han normalizado tantas cosas que para nosotros como cristianos no deben de ser normales. Vivimos una vida de enojo, vivimos una vida de contiendas, una vida de disputas y cada día con discrepancias unos con otros. Y no hablo de allá afuera, hablamos de la iglesia. Porque el mismo Pablo dijo, yo me he dado cuenta que ustedes no tienen capacidad todavía de poder comer sólido. Porque lo que debería de encontrar dentro de la iglesia, no lo encuentro. Ustedes todavía están bebés espirituales. ¿Cómo detecto eso? No lo definen los años, sino la madurez, la cercanía, el compromiso, la unión, la lealtad, el temor que yo tenga a Dios. Eso me vuelve una persona madura, capaz de responder ante cualquier vicisitud de la vida. Pero ganarle al enojo, hermanos. En algún momento hemos sentido enojo. ¿Hay alguna persona que no se ha enojado? Y yo me decía en mi mente, un enojón hablando del enojo. O sea, un enojón hablando del enojo. Hemos sentido enojo ya sea por injusticia. Hemos sentido enojo por una traición. Hemos sentido enojo por una palabra hiriente. O simplemente porque las cosas no salieron como queríamos. Y pueden haber muchas causas. Pero el enojo, iglesia, si no se controla, puede arruinar, número 1, relaciones. Número 2, puede dañar nuestra salud espiritual. Y número 3, y no menos importante, nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan de aquella alabanza que dice, ¿cómo puedes tú orar? Dice. Y dice, Dios, no escucha la oración. A veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, creemos que Dios escucha la oración, pero en realidad no. Porque la capacidad de perdonar no nace de nuestra fuerza de voluntad. Perdonar solo es fruto del Espíritu Santo.
No, si yo ya lo perdoné. Pero en realidad no ha ocurrido eso. Se mantiene todavía ese enojo. Iglesia, hoy el Señor quiere enseñarnos cómo ganarle al enojo a la luz de su palabra y no permitir que el enojo gobierne nuestra vida. Como le dije, un enojón hablando de enojo. Y yo creo que todos tenemos muchos dicen ese defecto de carácter. Y como la Biblia aconseja, me da bofetadas el libro de Eclesiastés. Cuando trato de irme por un camino y me golpea y nos dice de repente, ¿quién sabe si el que tome tu lugar será más sabio y más necio? Dándonos a entender, iglesia, que el fin de nuestra vida no es aquí en la tierra, sino en la patria celestial, iglesia. Es estar con el Señor. Iglesia, ¿de dónde viene el enojo? De heridas no sanadas. Hay enojo que viene de un dolor profundo. Y observando, quizás como Salomón, el hábitat natural, usted ve que a veces en las esquinas de sus casas, en un pedacito de tierra, brota alguna hierba mala, ¿verdad? Mientras esté esa hierba de ese tamaño, hasta un niño de 10 años tiene la capacidad de tomar esa hierba y arrancarla. Y la raíz es pequeña. Pero cuando esa raíz se va metiendo más y más y más, comienza a crecer un árbol grande, fuerte. ¿Tenemos como humanos la capacidad de poder arrancar esa raíz? No, iglesia. Así también se llena nuestro corazón de raíces de amargura. Vivimos una vida que lo hemos hecho un estilo de vida, consumiéndonos nosotros mismos y consumiendo a los demás. Observamos madres muchas veces castigando a sus hijos con una gran histeria, castigando el padre a sus hijos con una gran histeria. Pregunto, ¿pidieron ellos nacer? No lo pidieron, lo decidió usted. Por lo tanto, la Biblia siempre nos aconseja a la luz de la palabra que nos amemos los unos a los otros. Nuestro pastor nos aconseja todo el tiempo no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de leer la Biblia. A veces las enfermedades también nos acercan a Dios y es la caña de pescar que el Señor utiliza para hacernos volver del mal camino, iglesia. Y eso no lo puedo ver como algo malo, es algo bueno, porque es para salvación de nuestras almas. El enojo, iglesia, que viene de un dolor profundo, de traiciones, de rechazos, de abusos. Si hay traición en medio del matrimonio, si hay traición en medio de una amistad que ha sido por años, lo que va a brotar de esa persona no es gozo ni felicidad, sino lo contrario: enojo, amargura, histeria, repugnancia. Pero eso no es el propósito de Dios, porque si nosotros realmente nos hemos convertido y hemos nacido de nuevos, tenemos que obedecer al Señor y perdonar a esa persona, sea lo que sea o lo que nos haya hecho, iglesia. Pero hermano Meme, usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no sabe cómo es mi hermano de Aragán. Usted no sabe cómo es que se aprovecha de mis padres. Usted no sabe hombre todo lo que me ha hecho enfrente de mi cara. Usted no sabe lo que mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó. Si no perdonamos, iglesia, no podemos avanzar en el propósito de Dios. Sé que no soy una persona de la cual yo pueda decirle, hermano, tiene que hacer esto. Solo le puedo decir, arrodillémonos delante de Dios. Busquémoslo en el silencio, iglesia. Es tan bonito cuando ya no hay nada de bulla, ni de buses. Y tú puedes conectar con Dios
en el silencio, leyendo su palabra, porque muchas veces hay ruido afuera, pero también hay ruido aquí adentro. Hay una gran guerra aquí en la mente. Lo dijo aquel hombre, que en ese campo de batalla de 15 centímetros que es tu cabeza, se libran todas las batallas. La mente es capaz de crear muchos miedos. La mente crea muchas debilidades. Nos daña, nos perjudica, y te conoce bien porque la mente es la que las crea. Ese miedo no debe de invadirnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Iglesia, el enojo viene de heridas no sanadas, pero también viene del orgullo herido. La Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Nos molestamos cuando alguien nos contradice o no nos da la razón. El enojo es el principio de muchas cosas que nos conducen del enojo a la amargura, de la amargura al odio, del odio que brotó en aquel hombre que es conocido como el primer homicida de la Biblia, llamado Caín. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Él se ensañó porque durante toda su vida, su pubertad, su adolescencia, su juventud, siempre estuvo más pendiente de su hermano de lo que hacía, como en muchos lugares, aún en los mercados, aún en ese ámbito laboral, en ese ámbito académico. A veces estamos viendo más al de la par y eso nos irrita, eso nos enoja. ¿Por qué Dios está bendiciendo al otro? ¿Por qué no me bendices? Pero lo que Dios quiere es que pongamos nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo a Él tenemos que verlo. No nos amarguemos, no nos compliquemos. Dice la ciencia que la mente humana habla la mayor parte del tiempo consigo mismo. Podríamos catalogarlo 8 horas durmiendo, quizás 8 horas hablando consigo mismo. Y le aseguro que nuestros pensamientos no son del todo loables. Gracias a Dios que no podemos verlos, porque Dios sabe de que nuestra debilidad, nuestra humanidad está inclinada al pecado. Y por eso el Señor dice que no podemos avanzar si no estamos pegados a la vid. Separados de Él, nada podemos hacer. Dígalo conmigo: separados de Dios, nada podemos hacer. Y esa es la terapia, digámoslo así, en psicología, que tenemos que darnos todo el tiempo y repetirlo constantemente en mi casa, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que yo esté. Separado de ti, Señor, nada puedo hacer, pero con Cristo soy más que vencedor. Porque Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, iglesia. El orgullo herido, amada iglesia, también existe que el enojo viene de expectativas no cumplidas. Cuando la vida no resulta como queremos, nos frustramos. Y esa frustración, ¿en qué se convierte? En enojo. Hay tantos ejemplos como el iracundo Pedro. Por iracundo entorpece la obra del Señor. Saca el corvo, Pedro. Venite pues, le dijo, a mi maestro no me lo tocas. Claro, se ve bonito esa defensa, pero el Señor estaba dándonos un ejemplo bien claro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No, papá, le dijo, no, Pedrito, tranquilízate. Esto no es así. Porque el que espada mata, a espada morirá. Lo hemos vivido hoy, que el país de El Salvador está viviendo tiempos diferentes, gracias a Dios, iglesia. Pero ¿cuántos de los que están acá fueron víctimas de extorsión, de robo?
Tanto tiempo que vi muchos jóvenes con su arma de fuego. Hay gente que conseguía su arma de fuego para tenerla en el carro, para tenerla en la casa. Pero cuando tú obras de esa misma manera, es inminente que obren de la misma manera contigo. Por eso es que el Señor lo que nos pide es que nos alejemos de esa práctica de enojo. La Biblia dice: no te entremetas con el hombre de enojo, no sea que aprenda sus maneras. A veces sacan videos en las casas donde el papá le está gritando a la mamá y después se ve que el niño también le está gritando a su hermana. Se ha dicho acá muchas veces que los niños emulan. Así como usted hable, así como usted diga, así como usted practique, los niños imitan todo eso. Pregunto, ¿es una responsabilidad tan grande para el ser humano, para el adulto, ser un buen ejemplo para los más pequeños? Es importante transmitir un ejemplo diferente, no un ejemplo movido por nuestros deseos, movido por nuestra concupiscencia, porque para hacer morir nuestros deseos y la concupiscencia es necesario venir al Señor. Es necesario no solo venir, comprometerme con Dios, no con el pastor, no con los líderes, sino con Dios. Porque el Señor es grande en misericordia. Hay peligros, iglesia, de un enojo no controlado. Hemos visto los feminicidios. Hemos visto cuando alguien se pica en la carretera, usted lo sabe muy bien, y lo ve rápido en los titulares. ¡Fah! Se me pasó una moto por acá. Mira, dice uno por dentro, y acelera en tercera, cuarta y quinta para seguirlo. ¿Cuántos son de mecha corta? Un hermano me dijo: yo ni mecha tengo, me dijo. Así me dijo. El que me encuentra, me dijo. Así me dijo. Yo ni mecha tengo, me dijo. Pero el que me encuentra, aquí estoy, me dice. Pero cositas tan sencillas. Probablemente un joven se levantó y solo porque lo levantaron para ir al culto, ya se levantó bravo, encachimbado del griego. Y se levantó así y pregunta a uno. Y le voy a transmitir una experiencia que yo tuve estando en una empresa. Se acerca un cliente y me dice: ¿puedo hablar con usted? Sí, me dice. Pero fue bien puntual. Fíjese que yo a la señorita que estaba en caja le pregunté: ¿puedo pasar? No le contestaba. Le preguntó por segunda vez: ¿puedo pasar? Le dijo. Y estaba solo. Ni lo volteaba a ver. Tercera vez, dice él: ¿puedo pasar? Ya lo van a llamar, le dijo. Y me dice él: yo no entiendo. De seguro esa señorita tiene que tener unos sus 21 años, me dice. ¿Qué amargura puede tener una señorita de 21 años? ¿Qué problemas puede cargar una señorita de 21 años? Me dijo. ¿Sí? Si yo a esa edad era feliz. El enojo, iglesia. Amarguras por gusto. La Biblia dice para el joven: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Por qué apresurarnos? ¿Por qué correr? Estamos en los tiempos del Señor, estamos en las manos del Señor. Pero ese enojo genera irritabilidad. Hasta los niños se apartan. La gente aparta a muchas personas cuando somos de ese tipo de comportamiento, mantenemos ese comportamiento. Iglesia, los peligros del enojo controlado. El enojo puede convertirse en amargura. La Biblia dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si existen tantas divisiones de iglesia, es porque no se resolvió ahí. No había necesidad de escalar. Ahí tenía que resolverse.
A esto tenías que venir. Se convierte en amargura. Y no solo destruye, no solo destruye al que está frente a mí, con el que contiendo, me destruye a mí. Porque mi hermano Roberto lo explicó bien. Cuando uno se pelea con alguien, lo andas cargando todo el tiempo, y es cierto. Ahí lo andás, vas en el bus y lo andás aquí chineado. Llegas al trabajo y todavía estás pensando. ¿Cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. El enojo también, iglesia, los peligros es que daña las relaciones valiosas. Los matrimonios, las amistades, las familias se destruyen por las palabras dichas con enojo. Hay un ejemplo bien reiterado que lo hemos mencionado acá en la iglesia. Un padre le dice a su hijo: cada vez que te enojes, ve y clava un clavo en esa madera. Y cuando fue a ver, había clavado 30 clavos solo en un día. Ahora, cada vez que sientas el impulso de enojarte y comienzas a perdonar, quitas un clavo. Le llevó un año quitar los 30 clavos. Y después llevó al hijo y le dijo: ¿miras este pedazo de madera? Sí, le dice. Sacaste los clavos, le dice, pero la herida ahí está. Dañas corazones, dañas con ese ímpetu, con esa fuerza. A veces uno de hombre que sale con ese garbo y con ese garbo quiere matar la pasividad, la forma tan amorosa que puede ser su pareja o sus hijos o algún amigo, y uno quiere hacerlo de esa manera, pero no es así la manera. Esa es nuestra manera, no la manera de Dios, iglesia. La manera de Dios es diferente. La manera de Dios es apacible, la manera de Dios es bondadosa, la manera de Dios es paciente. Y esa paciencia solo la encontraremos al pie de la cruz. Solamente ahí, hasta que reconozcamos que realmente necesitamos la ayuda de Dios en cada una de nuestras áreas. Y sobre todo, iglesia, el enojo apaga la presencia de Dios. En Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. No lo apaguemos. El enojo afecta todo eso. Cuando reaccionamos con ira, apagamos el fruto del espíritu en nosotros. Contristamos al Señor. Lo dañamos porque Él no quiere que nos vivamos ofendiendo nosotros. Pero hermano, es que mire que hay prójimo que cuesta. Y yo le voy a decir: sí, iglesia, hay un prójimo que es difícil. Pero Dios nos dice que lo hagamos. Y es que cuando estamos 100% carnalizados, nunca vamos a responder con palabras angelicales, iglesia. Pero cuando decidimos poner nuestra vida al cuidado de Dios y asumimos ese compromiso de querer cambiar, entonces, aunque te piten 3 veces, no te vas a enojar. Aunque te echen tierra ahí cerca de la casa, no te vas a enojar. Aunque estén murmurando contra ti, no te vas a enojar. Aunque aquel me ganó el negocio y me hizo esa picardía, todo se lo vas a dejar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice: mía es la venganza, Él pagará. Porque lo que Dios quiere es que no pases por ese fuego que te va a amargar, que te va a enfermar. Ese enojo lo enferma a uno, iglesia. Perjudica el colon, perjudica el intestino. De repente comienzas a sentir síntomas. Aún si a algunos les quitan esto por un día, comienzan a sentirse ansiosos. Y tan jovencitos, no puede ser así. Debemos de aprender de parte de Dios que la vida cristiana radica en estar en comunión con Dios y practicarlo en nuestro diario vivir. ¿Cómo vencer, iglesia, el enojo en Cristo? Quiero darles 5 cosas para vencer el enojo. El primero, pidámosle ayuda al Señor.
La Biblia dice en el libro de los Salmos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El primer paso quizás se escuchará como un programa, pero realmente ese es el primer paso: reconocer que tienes un problema. Porque como le dije al principio, lo hemos normalizado. La Biblia dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que fuerte, dice. Y que el que toma una ciudad, aquel que puede dominarse a sí mismo. Hay gentes que se han enamorado. Bien bonito, eso es bien bonito. Pero cuando ya se conviven, cuando ya las personas están juntas y comienza a salir ese Nabucodonosor, entonces ya eso que lo pintaba bonito ya no es tan bonito. Entonces, y uno dice: ¿y ahora cómo le hago? Pues la solución es simple, sencilla. Pidámosle ayuda a Dios. Desconéctese, iglesia. Hay momentos en que tiene que desconectarse de todo. Desconéctese de todo y guarde silencio y leamos la palabra de Dios. Reconocer que tenemos un problema. Es un problema porque ya se está saliendo de nuestras manos. Ese es el primer paso hacia la sanidad. Número 2, domina tu espíritu, no tus emociones. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El autocontrol es también parte del fruto del espíritu, no del esfuerzo humano, porque la ayuda se la tenemos que pedir al Señor. Pero si permanecemos en un ambiente donde se habla de esta manera, se comporta de esta manera, se vive de esta manera, no espere un cambio. Sin embargo, hay una persona que me dijo de que sí se puede. Hemos visto muchos ejemplos en la Biblia. Es que, hermano, ¿cómo hago si todos mis cheros son mal hablados? ¿Cómo hago si allí donde yo estoy trabajando todos fuman? Es una decisión, iglesia. Uno puede decidir. Yo he visto gente que ha estado en un medio bien hostil y no por eso cambió. José estuvo en un medio bien hostil y no por eso cambió. Daniel estuvo cautivo, en un ambiente muy diferente al de él y no por eso cambió. Su fe no cambió. Es más, iglesia, brilló más su fe. Y es el único momento en que esas personas, cuando llega un hijo de luz, quizás puede ser el único momento en el cual ese hijo de luz puede ser ese instrumento para salvación de esas almas, iglesia. Pero si nos ponemos del lado de ellos, no habrá ningún cambio. La Biblia dice: si alguno está firme, mire que no caiga. Porque hay que mantenernos en la presencia de Dios, mantenernos firmes delante del Señor y buscar esa sabiduría en el Señor. Número 3, perdona activamente. Si sabes que ha sido algo pequeño, grande, mediano, la ofensa que has tenido con tu hermano o con cualquiera que tú estimes, acércate a él y dice: y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Yo creo que lo hemos leído muy a la ligera. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué va a ocurrir? Dios no nos va a perdonar. Pero si nosotros sí perdonamos, Dios sí nos perdonará. De hecho, el Señor hasta este minuto y segundo nos ha perdonado. Y Dios quiere que hagamos lo mismo. Y Él que tiene que estar perdonando a toda la humanidad. Casi todo el tiempo, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él es lento para la ira y grande en misericordia. No se trata de esperar a sentir perdón, iglesia, sino de decidir perdonar por obediencia a Cristo. Se trata de hacerlo.
Pero no solamente llegar, mira, si en algo te he ofendido. No, no. Vaya al grano. Mira, fíjate que yo creo que la vez pasada, no, vaya al grano y mírelo a los ojos y dígale. Y hay gente que cuando han perdonado de frente, a chillar se ponen entre los dos. Y no saben qué liberador es venir y estás de duro, va. Estás de duro. Y a veces el otro durmiendo en la cama y la persona en el sofá. Y está de duro y ninguno cede y ninguno cede. Pero cuando ya se abraza, ahí viene el quebrantamiento. Y ya estás reconciliado con tu hermano. Y ya estás practicando el perdón. Y ya te sentís feliz. Porque eso es un estorbo en la vida del cristiano. Habla para edificar, no para herir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de hablar en enojo, pregúntate, ¿esto va a edificar o va a destruir? Porque si va a destruir, mejor no hablemos. Pero si va a edificar, entonces sí, hablemos con denuedo. Suelta el control y confía en Dios. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Suelta el control, suelta el control, suelta el control y confía en Dios. Estamos viendo cada día, hermanos, en este tiempo, que si uno va a comer a estos lugares, va, cada día es más poquita la comida. Cada día hay más escasez. Cada día sirven poco. Y cada día usted está viendo que la ciencia se está incrementando. Y estamos todos conectados a nivel global. Algo que no ocurría en 1800. Algo que no ocurría en 1900 tampoco. Pero hoy en este tiempo sí ya ocurrió. Y el Señor dice la palabra que vendrá como ladrón. No lo sabemos. Por eso es cuánto más debemos de vivir cada uno de nosotros. El que se lo está diciendo acá no es 100% espiritual, iglesia. Soy como cada uno de ustedes, que estamos cada día luchando con nuestras debilidades, luchando con las tentaciones, luchando cada día para un día estar delante del Señor y poder glorificarlo. No lo está diciendo algo perfecto, ninguno es perfecto. Pero Dios quiere que vengamos al arrepentimiento, que vengamos delante de Él y nos humillemos. Dios sabe cómo hacer justicia. No necesitamos vengarnos, solo dejarle las cosas al cuidado del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Los ejemplos bíblicos, si en algún momento se le vino a su mente y dijo, pero el Señor Jesús se enojó, pero en ese caso el Señor sabe lo que hace, iglesia, que de seguro lo pensó. Pero Cristo se enojó. Hermano Meme, no, pero sí, pero el propósito de él era muy diferente. Pero el caso de Caín fue algo progresivo. Ese homicidio no llegó de la noche a la mañana. Eso fue planificado, eso fue alimentado en la mente, eso fue preparado y dejó que Satanás entrara en su corazón. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de esta mañana? Hermano, piense después de salir del culto. Y no lo vea como algo significativo, sino más bien con el grado de importancia. Haga una lista de esas personas o situaciones que a usted le enojan y ore por ellas. Oremos por ellas. Sirve de tanto tener una agenda y poder apuntar los nombres de las personas. Dicen por ahí una frase: más vale una pálida tinta que una mente brillante. Y si usted tiene apuntado los nombres de las personas y sabe que tiene algún tipo de discrepancia, algún tipo de enojo, y probablemente hay padres que con su hijo tienen años de no hablarse. Hay padres que con sus hijos tienen años de no hablarse. Y siguen viniendo a la iglesia, seguimos viniendo a la iglesia. Entonces, pero este compromiso no es con nosotros, es realmente con el Señor. Antes de reaccionar, respira, ora y recuerda quién eres en Cristo. Antes de decirle algo a alguien, antes de ofenderlo, antes de dañarlo, respira, contenete, mordete la lengua si es posible.
pero no lo hagas, porque después ¿qué va a pasar? Vas a dañar a esa persona. Rodéate de personas que te ayuden a mantenerte en paz. Mire, iglesia, le voy a decir algo. Sepa discernir los comportamientos de la gente. A veces hay gente que cuando usted le pregunta todo el tiempo, hermano, ¿qué tal? Ay, solo ese ay, ya lo dijo todo. Ay, hermano, aquí pasándola. Hermano, ¿cómo está? Ay, aquí con esta mi enfermedad. Hermana, ¿cómo le va? Bien, hermano, ¿qué? Aquí más o menos. Nunca hay una palabra de bendición. Solo veo negativismo. Solo veo complejos. Solo veo sin inspiración y sin aspiraciones en la vida. Hermanos, si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Dios es nuestro ayudador. Porque ese comportamiento no puede ser, va en disonancia, va en contraste con lo que la palabra de Dios dice, que el fruto del Espíritu es gozo. No le digo que se sienta mal cuando esté enfermo, claro que sí, pero en la mayor parte del tiempo rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en la fe, que nos ayuden a ser cada día mejores personas, no aquellos que te bajen tu nivel. Estudiemos pasajes sobre el dominio propio. Proverbios, Gálatas 5 y Santiago nos hablan acerca del dominio propio. Iglesia, ganar la batalla contra el enojo solamente es posible con Cristo. De ninguna u otra forma. No se trata de reprimir las emociones, sino de permitir que el Espíritu Santo las transforme. Dios nos llamó a vivir, no nos llamó a vivir, como una persona esclavo del enojo, sino a caminar en libertad. Diga conmigo, libertad, en paz, oiga bien, y en perdón. A eso nos ha llamado el Señor. Si el enojo ha tomado control de nosotros y si nos ha herido a nosotros y a otras personas, en Cristo podemos ser libres. Y esta práctica que ha sido tan continua, ponerla delante del Señor. No es algo, oiga bien, no es normalizado, lo dijimos al principio, pero se ha vuelto una práctica en cada uno de nosotros. Y como esta vida que llevamos es tan acelerada, que cada cosa las quieren para ayer y rápido, hay que estarse actualizando, y cuando menos sentís, tus años van pasando de 10 en 10, de 10 en 10. Entonces no estás viviendo, estás muriendo, mejor dicho. Y está muriendo uno en su mente, en sus emociones y sobre todo en lo espiritual. Dios nos llama a que nosotros seamos practicantes del perdón, iglesia, del perdón. Póngase de pie en esta mañana y que podamos decirle a nuestro Dios que no queremos vivir una vida llena de enojos, sino que sane nuestro corazón. Puede poner la mano sobre su hermano a la par y orar por él.